Bueno, pues nada, lo primero decirles que me da muchísimo gusto que estén aquí. Eh, Esta clase es la última de este año, de este 2024. Así es que evidentemente tengo muchísimas ganas de participarles cuál será el tema, cómo vamos a compartirlo, de qué se trata, por qué hice esta clase que en el 2025 vamos a llamar Cafecito Literario. Vamos a tener un café literario todos los meses, es lo mismo, clase maestra, pero me parece que es como muchísimo más amigable de amarlo así, porque clase maestra, pues se puede un poco como sentir que yo vengo aquí a sentar cátedra y en realidad lo que vengo a hacer con ustedes es compartirles un poco de lo que sé y de lo que seguramente ustedes también ya saben a lo largo de estos años conmigo en el taller, pero que no han puesto nombre o que de alguna manera todavía no acaban de reconocer. ¿Sí? Así es que, bueno, esta sesión, esta clase maestra, este cafecito literario, el último del 2024, acuérdense que tienen en YouTube toda la lista de reproducción de estas clases maestras. Y bueno, yo le quise titular ¿De qué se trata tu historia? Y les voy a contar por qué. Como ustedes saben, también soy editora. eh, Tomo, ya cada vez menos porque no tengo mucho tiempo, pero tomo trabajos editoriales y los llevo a término. Es decir, acompaño de forma completa un trabajo para convertirlo de texto a libro. Y muchas veces quienes buscan esa asesoría, ese trabajo continuo conmigo, me cuentan, yo les doy un texto, una ficha, digamos, en donde esta persona que está interesada en trabajar conmigo tiene que poner sobre el papel de qué trata tu historia. Esa es la pregunta fundamental. Y no saben los rollos que me echan. Entonces yo digo, si no saben ellos, está peor porque yo menos, ¿verdad? Es decir, ¿de qué trata tu historia? No es nada más para que cuando alguien te pregunte tengas tema de conversación en un cafecito. Saber de qué trata tu historia es tener muy claro cuál es el sentido de lo que vas a escribir. Ajá. Entonces, por favor, tomen en esta hora, que ya saben que no nos lleva más de una hora la clase, tomen siempre como, digamos, propuesta la pregunta, ¿de qué trata lo que estás escribiendo ahora? ¿Sí? Y con base en lo que les acabo de decir, en por qué he querido yo hacer esta clase, vamos a empezar. ¿Les parece bien? Venga de ahí. Entonces, ¿de qué trata tu historia? Ahí les va, les voy a compartir. Y fíjense lo importante que es saberlo. Bien, si tú conoces el tema, sabes de qué se trata tu historia. Ajá. Y aquí les pongo un dibujo que a mí me parece siempre representativo de este ejercicio de saber conocer, de tratar, de dilucidar, de encontrar de qué se trata tu historia. Es una tacita, ¿verdad? Una taza muy bonita que ustedes pueden tomar como símbolo para que recuerden siempre esta clase. Si tú conoces el tema, sabes de qué trata tu historia. ¿Y qué es eso del tema? El tema es el contenedor de la historia, ¿sí? ¿Y por qué es el contenedor? Porque el tema mantiene todos los elementos de la historia en su lugar. Es como una taza a la que tú le pones café, un té, chocolate, lo que ustedes quieran. Contiene, ¿verdad? Esa taza el líquido que yo después voy a tomar. Bueno, pues el contenedor de una historia es el tema. La forma que adopte todo, la trama, los personajes, los diálogos, el escenario, la ambientación, los tiempos, la voz, lo que a ustedes se les ocurra, vendrá dado por la historia que yo sé
que tiene la forma de la taza. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto quiere decir que si yo sé de qué se trata y puedo, ahora vamos a hacer unos ejercicios de reconocimiento y puedo hacerlo como se debe, puedo sintetizarlo, puedo ser concreto, entonces sabré que ese es mi punto de partida para todo. Es mi punto de partida para cómo se van a desarrollar los personajes, para cuál será el clímax, para dónde será el escenario, para qué tipo de narrador, lo que ustedes quieran. ¿De qué se trata? Es poner el molde, en este caso una taza, sobre la cual se va a verter todo lo que tiene que ver con la historia. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, ¿y eso de qué me sirve? ¿O cómo lo hago? Ah, pues ahí vamos a verlo en este momento. Miren, eso es algo que como escritores siempre debemos tener en cuenta. Están ya viendo de nuevo mi PDF, ¿verdad? Ok. Si esto es el tema, ajá, el tema es el contenedor de la historia, ahora vamos a ver qué no es el tema. Y fíjense lo que dijo Chekhov. El escritor de ficción, aquí todos somos escritores y escritoras de ficción, no necesita tanto resolver un problema como definirlo correctamente. Ahora se los voy a explicar. Pero, ¿qué no es el tema? Pues no es una explicación ni de crítico ni de académico. Tampoco son mensajes o moralejas. Y mensajes me refiero a, digamos, no es algo didáctico en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? No es algo con lo que tú vayas a calificar al lector. Ajá. Y lo que dice Chejo, el escritor de ficción no necesita tanto resolver un problema como definirlo, se refiere a lo siguiente. Yo tengo un tema, ajá, y ese tema va a tener una dinámica, va a tener un inicio, desarrollo, el clímax y el desenlace, ya lo sabemos. Pero no es tan importante la manera como se resuelva, no es tan importante, no es estructural, digamos, ¿no? Si se resuelve para bien, para mal, si se pelean, si se matan, si... no importa tanto como mostrar el tema. Ajá, es decir, si tú muestras el tema de manera correcta al lector, ya el resultado de la historia tiene que ver también con el contexto del lector. Tú no puedes ir casa por casa a los lectores y decir, una vez hayas leído mi libro, te pido por favor que la conclusión sea, ¿verdad? Es decir, la manera como se resuelve una historia, la manera como el lector pensará de tu obra, tendrá que ver con su situación personal, su contexto, etcétera, etcétera. En eso somos poco creíbles, es decir, no podemos pensar por la mente de todos los lectores. En lo que sí podemos influir y mucho, y es lo básico, es en darte total y absolutamente claro de qué se trata. ¿Sí? Si yo te doy el tema y el tema está bien trabajado, después tú como lector, como lectora, sacarás tus conclusiones. Es decir, en el lector está resolverlo, en el lector está concluirlo, en el lector está terminarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los lectores co-creamos. En el autor está plantearlo bien. Y es lo que les comentaba hace un momento. Es de risa cuando tú, bueno, de risa y también uno se jala luego los pelos, ¿verdad? Porque les preguntas, ¿de qué se trata? Bueno, de una mujer que se fue a Estados Unidos porque no tenía trabajo en México, pero es que antes la mujer que se fue a Estados Unidos, o sea, sí trabajó, sí trabajaba, ¿no? Pero es que se casó. Pero no se casó con él. O sea, ella se quería casar con el novio de primaria, pero entonces no se casó. Y entonces tú dices, no,
no hay estructura, no sabes de qué se trata, ¿sí? Estás tirando así como si fuera confeti sobre el papel todas las posibilidades, a ver si se hace la magia y eso se estructura. ¿Qué pasa? Siempre les hablo del poder que tiene un escritor que domina el tema. El poder que tienes es, yo tengo un mapa o un GPS o una memoria prodigiosa y sé cómo irme de la Ciudad de México a Monterrey sin preguntar o nada más con el aparatito que tengo ahí que me lleva. Tengo la ruta, ¿sí? Lo mismo sería, les pregunto, si te digo, oye, ¿y usted, oiga, ¿usted dónde nació? En Suecia. Muy bien, mucho gusto. Se va a subir al coche y me va a llevar a Monterrey. Pero es que no, es mi primera vez en México, pues a ver cómo le hace. ¿Sí? Esto es, no sabes llegar porque no conoces el camino. Y ahí la cuestión es muy, muy necesaria conocerlo. ¿Por qué? Porque yo como editora, cuando veo que la obra es un contenido en cuya trama, cuyos personajes, cuyo narrador, se sabe la trama, todo confluye. Ajá. ¿Saben qué es un punto de fuga? ¿Sí? Cuando tú ves, por ejemplo, esas, un camino, ¿no? De tren, y lo empiezas a ver lejos, 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 ¿sí? Y de pronto pareciera que mientras más lejos lo veo, todos esos caminos van confluyendo hasta aparecer uno, ¿verdad? Eso, ese punto, eso que es un punto de fuga, es lo que se logra cuando yo sé de qué se trata mi historia. Es decir, aquí están los personajes, aquí el narrador, aquí el tiempo, aquí y yo los veo de cerca y los veo con una distancia considerable entre uno y otro. Pero si hago un punto de fuga y se van uniendo, es decir, la historia la voy escribiendo, casi parece que es uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo hago eso? Ahorita lo vamos a ver. ¿A quién se le ocurre otro, otra forma de nombrar que no es el tema? Ajá. No es una moraleja, no es un mensaje didáctico. Ajá, didáctico. No son unas explicaciones de críticos y académicos que se llevan 3 horas en un programa de televisión. Ajá. Y ya vimos que el gran Chekhov, que pues yo creo que sí hay que hacerle caso, dice, el escritor de ficción no necesita tanto resolver un problema, es decir, explicar todo el libro, darle la conclusión masticadita al lector, como definirlo correctamente. Eso sí que necesita. Escríbanme, por favor, en el chat si tienen alguna idea de qué más se les ocurre que no es el tema. No son choros mareadores, no son rollazos, no son disertaciones de un doctor en literatura, no son moralejas. No, muy bien, no son lluvias de ideas. Genial, Siglinde. Ajá, no son descripciones excesivas, Sabrina, genial. El tema no sería la región, un evento universal en la que vamos a ver ahorita qué es. No son las descripciones, no son noticias, no son disertaciones filosóficas, no es usar elementos al azar. Genial. Fíjense cómo en sus respuestas están diciendo no es ni algo abstracto ni algo demasiado abierto. Eso no es. Ujú. Cuando está abierto se pierde. Cuando es abstracto no se aterriza, ¿verdad? Bien, no son lecciones de vida, genial. De todas formas, una buena historia tiene una lección que darte, pero esa la descubres tú y cada uno descubre la historia que está lista para el aprendizaje, de acuerdo a tu vida, a tu contexto y a lo que leas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos por buen camino en este cafecito literario. Sabemos que no es.
Y ahora entendemos que no necesitas crear temas, ahí luego le quito la R, que resuelvan los problemas del mundo. Nada más tienes que apuntar la luz imagínate que tienes una linterna sobre algún aspecto de la vida y dejar que el lector vea lo que hay ahí. Fíjense, apunta la luz de tu linterna, es decir, apunta tu interés al escribir sobre algún aspecto de la vida. El amor, la lujuria, la pobreza, la contaminación, la guerra, lo que quieras. Y dejar que el lector vea lo que hay ahí, que vea amor. Pero no le expliques lo que es el amor, muéstralo. La linterna está en el amor. La guerra, pero no le expliques lo que es la guerra, muéstrala. Muestra un bando, muestra otro bando, muestra, no sé, un desembarco, muestra lo que quieras, muestra la guerra. Y entonces el lector sabrá sacar sus conclusiones, ¿sí? Ahora, y ustedes dirán, ¿y todo lo tengo que mostrar? No, no todos los aspectos. Muestra algún aspecto. La guerra y el amor. La guerra y la desesperación. El cambio climático y los animales. La crisis económica y el desempleo. Da un enfoque. Pero fíjate, yo te estoy dando 2 palabras, 3 conceptos, muy poquito, ¿sí? Porque el tema es una idea unificadora de la historia. Un tema que esté bien definido le va a dar a tu historia un centro. Acuérdate de ese punto de fuga que acabamos ya de imaginar. Un tema bien definido va a permitir al escritor destilar las ideas y presentarlas de manera sencilla. Yo sé que aquí todos o la gran mayoría tienen un proyecto personal en marcha. Así es que les voy a pedir que reflexionen un minutito en todo lo que significa ese proyecto personal e intenten escribir una sola frase de lo que es el tema de ese proyecto. Uh-huh. Bueno, los veo, escribe y escribe. Quien sigue escribiendo va a volver a ver esta clase después, porque prácticamente tuvieron que haberlo hecho así. Quien lo pudo haber hecho más rápido, significa que tiene dominio sobre lo que trata su tema. Trata de tararán tan tan, ¿sí? Quien se puso a pensar y dijo, pues la señora que se va a Estados Unidos, pero que se quiere casar con un novio de la primaria, pero que luego que no, pero entonces resulta que vuelva a ver esta clase y vea lo que es y encuentre el sentido. Lo importante de esta clase es encontrar el sentido de por qué yo necesito saber de qué se trata. Porque eso es la linterna con la cual voy a alumbrar
a los personajes, al escenario, a la trama, al clímax, al desenlace. Ah, ahí está. La linterna, ¿qué etiqueta le pongo a la linterna? El amor y la guerra, pues ahí está. Siempre es esa luz. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le costó trabajo? Díganlo, díganlo, que para eso estamos aquí. ¿Quién levanta la manita y dice, pues dos que tres? Como que taché medio cuaderno. ¿Mm? ¿No les costó trabajo? Ok. ¿Quién pudo hacerlo de manera compacta? Compacta es algo así como 5 palabritas. Gina, muy bien. Adriana, excelente. Georgina, Ali, Sandra, Mari Carmen Ureña, Sabrina, genial. Tere, Aline, bueno, buenísimo. Eso quiere decir que están entendiendo ahora, bueno, ya lo sabían y por supuesto lo entienden muy bien, pero ahora están como, digamos, aplicando y validando lo que estamos comentando aquí. ¿Sí? Si yo soy capaz de hacerlo de esa manera concreta y clara, tengo una linterna que tiene esa etiqueta y que alumbra todo lo demás. ¿Ok? Bueno, vámonos a ver ahora lo que sigue, que tiene que ver también con esto. Un tema que está bien definido, ya lo vimos, es un enfoque y es un centro, ¿sí? Un tema bien definido permite al escritor, ya lo vimos, destilar sus ideas y presentarlas de manera sencilla, ¿ok? Bien. Ay, miren ese señor tan lindo que dice que sí. ¿Qué sí es un tema? Vámonos a lo contrario, escriban en el chat. ¿Qué sí? Ustedes están en el escritorio del editor y están abriendo los correos y dicen, híjole, este me late que como que está medio perdido todavía, esta sí sabe de qué se trata, que sí es un tema. A ver, el hilo conductor de la historia, muy bien, Mari Carmen. Aquello que nos impactó, muy bien, muy bien. Ahora, aquello que impacta al escritor, ¿eh? Y que a través de eso crea una historia. Ali, que sí es el problema a resolver, no Ali, porque acuérdate que el problema lo resuelve al final el lector. Ajá. ¿Qué hace el escritor? Plantea un problema. Ujú. El escritor te va a plantear el problema de la escasez de alimentos en una comunidad arrasada por un incendio. Ahí estás. Te lo planteo, te la cuento, te la muestro, te la describo. Evidentemente, hay situaciones en donde pareciera que yo tomo partido como escritora, pero porque yo estoy contándotela. Ajá. Pero yo no te digo al final. Así es como, querida lectora, debes pensar que la resolución del problema es dos puntos, y te la doy, ¿verdad? Tú concluyes. Por eso es muy rico hablar sobre un libro, porque tu conclusión y la de otro pueden parecerse, pero nunca serán idénticas, porque las conclusiones son personales. Bien, ¿qué sí es? Síntesis en unas cuantas palabras. Bien, Luzma. Llamándole síntesis no a aquello que pareciera que tengo que ponerlo dentro de algo como muy pequeñito, ¿no? Sino más bien que es una estructura clara, ¿sí? Bien, que tiene sentido, muy bien, Ernesto, bien. Ubicación del lugar de los sucesos. Bueno, ubicación del lugar de los sucesos o los lugares. No, Teresita. Los lugares son parte de la historia, ¿sí? Pero es parte de lo que trata la trama. Sin embargo, acuérdense, lo acabo de decir, de qué trata no quiere decir de los personajes, no quiere decir del lugar, no quiere decir del tiempo, no quiere, es el tema. Ajá. Amor tal, no sé, hambruna en el siglo XIX, etcétera, ¿sí? El lugar es parte de otros elementos como son también el narrador, como son también los personajes, es el escenario, ¿ok? Bueno.
es como el paraguas de lo escrito bien. Ah, mira, Cari, el título, ok, aquí estás yéndote a algo interesante. Betty Perea, el resumen. No, mi Betty, como llegues con un editor y le eches un rollazo de resumen, no sé qué le va. El editor, bueno, depende, ¿verdad? Si está de buenas, a lo mejor te dice que sí. Si está de no tan buenas, a lo mejor te va a decir, mire, vaya y aclárese y luego me lo trae así cortito. Tema. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo ustedes pueden presentar, ¿sí? Pero, fíjense, ¿cuál es el resultado al que queremos llegar? Antes de hacer el ejercicio, les planteo algunos ejemplos con temas clásicos, es decir, con narraciones clásicas. Miren, cuando un tema se plantea bien, el lector va a seguir pensando en la historia aún después de haberla leído. Fíjense qué bonito es. Es decir, si el tema está bien planteado, la respuesta, la resolución, la seguirá haciendo el lector aún después de haber leído el libro. Transforma tu historia en parte de la conciencia del lector, que sea algo que permanezca en él después de haber terminado la lectura. Aquí queremos llegar cuando escribimos de qué trata mi historia. Y aquí vienen los ejemplos. Miren, Guerra y Paz. Tolstoy hubiese dicho, trata sobre las consecuencias de la guerra y de la paz. Punto. El Gran Gatsby y Fitzgerald hubiera dicho, trata sobre la corrupción del sueño americano. La Dama del Perrito trata sobre el contraste entre el amor romántico y las restricciones del matrimonio. 1984 trata sobre la posibilidad de un nuevo estado policial. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Trata sobre encontrar la gracia enfrentándose al mal. Lolita trata sobre el poder del deseo. ¿A dónde vas y dónde has estado? Trata sobre la formación de la identidad. No hay una frase más larga, la más larga es la de la Dama del Perrito, porque escribí amor romántico y restricciones matrimonio. O sea, dos palabras que bien pude ahorrar una, ¿sí? El contraste entre el amor y el matrimonio. Punto. Pero, claro, ahí cuando la escribo así, pienso que no hay amor en el matrimonio, entonces no estaba completa y por eso es que la alargué un poco más. Pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. No es un resumen, no hay lugar, no hay nombres de los personajes, no me dice qué tipo de narrador usó, no hay una conclusión, no hay nada de eso. Es nada más el planteamiento del tema sin ningún tipo de conclusión o de información que haga que el lector se vaya para lo que yo quiero que se vaya. Ajá. El lector por sí mismo hará sus propias conclusiones. Por eso les digo, que tu obra sea parte de la conciencia del lector y que el lector continúe pensando en tu obra aún después de haberla leído. Estamos ya comprendiendo de qué trata el tema, de qué trata tu historia. ¿Ya vieron? Es muy claro, una flecha a la diana. Y sin embargo, todas las frases que escribí son muy cortas. Y hay duda, en alguna de ustedes se las voy a poner. ¿Tienen duda de qué trata la Dama del Perrito? ¿De qué trata Guerra y Paz? ¿De qué trata Lolita? ¿Tienen duda de alguna de estas? A lo mejor las han leído, a lo mejor no.
Bueno, no dan suficiente información, dan la información necesaria. Eso es. Y no se meten a nada que no sea el planteamiento de la historia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Aquellos que pusieron en el chat esas respuestas que yo les dije no porque, ¿comprenden ahora por qué no? Me interesa saberlo. Ok, está clarísimo, dice Cristina Pérez. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Y ahora sí, a veces un tema es un mensaje. Ojo, que hice la división, la aclaración anteriormente. No es un mensaje didáctico, es un mensaje. Y me vengo con este señor simpatiquísimo porque ya le toca hacer su aparición este año, ya casi llega. Seguramente lo conocen, ¿verdad? Es el señor Scrooge de Cuento de Navidad de Charles Dickens y encaja en esta categoría. El protagonista es un viejo avaro y malvado, entre comillas, a quien no le importa nada salvo amontonar dinero. Aunque está claro que la historia es la avaricia, el tema puede ser la transformación humana. Pero fíjate que yo no doy un mensaje, digamos, ni moral, ni tampoco didáctico. En ese caso, hubiera sido, la historia trata de aprender a corregir los errores de tu vida antes de que sea demasiado tarde. Fíjense la diferencia entre la transformación humana o aprende a corregir los errores de tu vida antes de que sea demasiado tarde, venga la bruja, te jale las patas, ¿no? Ahí ya te fuiste. ¿Qué es eso? ¿Sí? La transformación humana, algo le está pasando, algo le va a pasar que hace un giro de 180 grados. De eso trata la historia. Entonces, Dickens, que es listísimo, se compró seguramente una linterna. ¿Habrá linternas en la época de Dickens? Una vela, ¿verdad? Se compró una vela y le puso, pues no una etiqueta, porque tampoco creo que hubiera etiquetas de las de copia y pega, pero le escribió el señor Dickens a la vela. Trata de la transformación humana. ¿Mm? Y entonces esa luz iluminó todo, a sus personajes, al lugar, al escenario, al narrador, a la trama, a... Y si Dickens hubiese dicho, quiero quedarme en la conciencia de mis lectores, quiero quedarme así. La transformación humana es posible. El lector seguirá leyendo este cuento de Navidad, seguiremos leyendo, ¿no? Leyéndolo, seguiremos cuestionándonos, seguiremos disfrutándolo, seguiremos pensando, si Scrooge cambió, la transformación humana es posible. ¿Qué diferencia hay entre que venga un Dickens moralista y diga, mira, ¿de qué te sirve tener tanto dinero? Porque fíjate que este viejito que lo amasaba, de pronto resulta que vinieron unos niños a cantar villancicos y él le cerró la puerta porque era muy... Y entonces es como, no es un resumen. No me des clases de moral. No, tampoco quiero que me eduques. Yo quiero leer algo que sea tan claro de qué se trata, que tú lo hayas iluminado con esa linterna, porque tú sabes perfectamente qué es. Ajá. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer, escritoras y escritores en construcción? Cuando nos digan de qué se trata tu historia. Ojo, no es resumen. Ojo, no tiene que ver con ninguna parte de la cuestión narrativa. No le voy a meter que trata de un personaje, Pedrito, que no.
trata de algo que yo quiero que permanezca en la conciencia del lector para que siga pensando en esta historia aún después de haberla leído. Lléguenle con eso a un editor y el editor le va a decir, acá está tu contrato. ¿Dónde firmas? Entonces, aquí ya tenemos algo muy definido. Eso es lo que quiero conseguir, ¿verdad? El ser humano es capaz de transformarse. Y ahora sí, pasa y lee. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien, Eva? Qué gusto verte, Eva, querida. Ok, bueno. ¿Tenemos alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Pasamos a hacer entonces un ejercicio? Bien. Es clarificadora esta clase, nos ayuda, ¿sí? Tanto como lectores, lectoras, como autores, ¿verdad? Es decir, tanto como yo la presento, como yo voy a presentar mi obra, a tanto como yo la voy a mirar. Ya eres capaz entonces de sacar de qué se trata la obra del autor que estás leyendo, de la escritora que estás leyendo. ¿De qué trata la obra que estás leyendo? Ah, ¿no? Algo que se queda en mi conciencia. ¿Te importa tanto que el baño de la casa de la protagonista tenga azulejos azules? No, ya eso no se queda en mi conciencia, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio breve. Piensa en una de tus obras de ficción favoritas, en alguna que tú hayas leído, como las que yo les di como ejemplos, y haz todo lo que puedas para definir el tema del relato en una sola palabra. Se las estoy poniendo mala onda. Una palabra. Ajá. Pero de esa palabra, que va a ser la linterna, escribe una sola frase que vas a después escribir en la etiqueta que le vas a pegar a esa linterna. Esa frase va a tener máximo 8 palabras. Lo más importante es saber de qué trata realmente la historia. Algunas pistas pueden ser, busca imágenes recurrentes, Scrooge, ¿no? Necio con acumular, ¿eh? Y de pronto es capaz de transformarse. Otra pista, ¿de qué trata la historia que me ofreció este autor? Me voy al título. Otra, examina el clímax. En el clímax está el cambio, ¿verdad? Bueno, entonces, elijan un libro que les guste, que hayan leído o que estén leyendo y hagan, por favor, este ejercicio. Lo primero, una palabra y después una frase de máximo 8 líneas. Y en un par de minutitos los vamos a compartir.
Bien, ¿quién quiere compartir el resultado? A ver, tenemos unos minutos. Si quieren, también abrimos el micro. Ali, Buenos días. Yo escogí la obra Extrañas de Guillermo Arriaga muy y bien. puse como palabra condición humana y como tema el comportamiento del hombre, ciencia, religión ante la condición humana desfavorable. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿cuántas palabritas te llevo? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Híjole, 12. Me Claro, pasé de 8. Sí. todavía se puede resumir un poquito más porque tienes ahí la esencia. Ujú. Y hay algunas palabras que podrían eliminarse sin que la esencia sufra porque la retrataste bien, ¿vale? Ok, va. Adriana Martínez, buenos días. Hola, buenos días. Yo elegí Por nuestras libertades de Silvia Cheré y trata de la crueldad de grupos terroristas en contra de los judíos en la zona de Bien, Israel. ok, perfecto, ¿sí? La crueldad, ahora, crueldad, fíjate cómo ahí ya hay cierta moralidad. Tendencia. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué Y tal? conflicto. Ponemos algo que no nos lleve al registro moral, a la cuestión didáctica, sino más a definir el tema para que tú tomes, lector, lectora, la postura que según tu contexto sea la adecuada. ¿Sí? Ahí van. No es fácil, ¿eh? O sea, este ejercicio no es fácil porque estamos acostumbrados siempre a calificar, a poner nuestra opinión, a dar conclusiones. Es un ejercicio que no es fácil, pero es muy interesante porque te lleva a tener esa capacidad de observar la obra, ¿sí? Desde algo que no voy yo a determinar, sino yo como autora, sino que te la doy. Y tú como lector vas a concluir de acuerdo a lo que te llega, no a algo ya, digamos, calificado anteriormente, ¿sí? Bueno, a ver, Irene, tenemos unos minutos más, vamos. La obra es La figura del mundo de Juan Villoro y Bien. es la mirada de un hijo hacia su padre. Genial, genial. Fíjense, otra vez, por favor, la La mirada de un hijo hacia su padre. punto. Ajá. La mirada que cruel, amorosa, sincera, compacta, la mirada de un hijo hasta su padre. Punto. Y sin embargo, tenemos información, ¿verdad? Tenemos que ahí hay un hijo y ahí hay un padre, que el hijo ve al padre y que hay una relación. ¿Quieres saber cómo es el hijo, cómo es el padre, cuál es la relación, qué tipo de mirada es, en qué época, en qué lugar ver? Pues entonces lee el libro. Genial. Teresita. La novela es Más grandes que el amor de Dominique Lapierre. La palabra es SIDA y el tema es el nacimiento de un virus desconocido visto a través de tres grupos: científico, religioso y de la comunidad gay. Me No pasé. sé si, ¿por qué dudaste tanto? Es que no sé, porque había escrito más, pero como vi que era 8, fui quitando, fui quitando. Ajá. Y entonces estabas contando mientras leías, ¿no? De, Sí, entonces dice todo ahí. Pero bueno, en realidad es la historia del SIDA visto a través de, y cómo el amor vence ese no, no, no. estigma. El amor vence, ya te metiste al terreno de y cómo la lucha finalmente encuentra. No, 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 no. Todavía lo que acabas de escribir se puede reducir a la mitad, literal. Ok. Ajá. Les digo, no es un ejercicio fácil porque uno empieza con tres párrafos y debe terminar con 8 palabras. Pero eso es comprender, ajá, la esencia, cuando uno ya tiene esas 8 palabras. Entonces, ejercítense en esto en la medida en la que puedan a lo largo de la próxima semana. Cristina Pérez de León, gracias, Tere. Cristina. Hola, yo estoy leyendo El infinito en un junco. Uh -huh. El tema es la escritura
El recorrido de la humanidad para poder transmitir sus ideas a través del tiempo. Muy bien, un poquito largo, ¿verdad? Y transmitir sus ideas quizás, ¿no? Pero las ideas de la humanidad, o el ideal de la humanidad, ajá. Yo le dejaba 2 menos, así te la pongo. Ajá. Y eso de transmitir sus ideas ya nos está diciendo, aquí hay alguien que, ¿no? Entonces, no calificar es Ah, algo importante. ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo o califico algo, ¿qué hago? Te invito a que lo veas desde ahí. ¿Ok? ok. Georgina. Mira, el libro se llama Cartas desde el interior y es la relación epistolar entre dos chicas adolescentes. Genial. Muy bien, Georgina. Estrellita y sello. ¿Qué pasa? La relación epistolar entre dos chicas adolescentes. Ahí está. De eso se trata. ¿Cómo son las chicas adolescentes? Vete a saber. Voy a leer el libro. Oye, ¿y la relación epistolar es cada mes o cada 6? Pues no sé, ya me lo dirá la historia. Oye, ¿y las chicas dónde viven? Pues sepa, ¿no? Es decir, la esencia está ahí, pero todo lo demás hay que irlo construyendo. Pero la linterna es una relación epistolar entre dos chicas. Esa luz ilumina todo. Ilumina a las chicas, ilumina la época de las chicas, ilumina lo que se escriben, ilumina cómo se lo envían, ilumina. ¿Sí? Muy bien, muy, muy bien. Betty. El libro se llama Salem Slot o El misterio de Salem Slot de Stephen King. El tema es el mal y el resumen sería el mal se va apoderando poco a poco del mundo. Bien, puede ser. Claro, como dices, ya el mal, ya tenemos ahí, digamos, una etiqueta. Sin embargo, no sabemos de qué manera, ¿no? Y tampoco hay ningún tipo de calificación. El mal por sí mismo es un concepto, ¿sí? No lo está calificando Betty. ¿Mm? ¿Cómo vamos? Parece sencillo, pero no lo es. Fíjense qué cosa tan curiosa. Somos seres de palabras, ¿no? Y cuando nos digan que seamos, que nos hagamos como más concretos, es un ejercicio que debemos como que nos cuesta trabajo, ¿no? Bien, Eduardo, gracias, mi Betty. Es El cementerio de Praga de Humberto Eco y trata sobre un creador de conspiraciones que trabaja para gobiernos. Genial, creador de conspiraciones que trabaja para el gobierno. ¿Queremos leer ese libro? Sí. ¿Cómo se llama cuando te dicen la historia y ya te la probaron? Spoiler, ¿Cómo? spoiler. Ándale. ¿Nos lo spoileó Eduardo? No, al contrario. Sabe perfectamente de qué se trata y te está diciendo, ¿quieres saber, ¿Quieres conocerlo? Tienes que leerlo. ¿Quieres una conclusión? Tienes que terminarlo. Muy bien, muy, muy bien. Luzma, querida, qué bueno que sí pudiste estar hoy. Ali, nos vemos. Sí, qué bueno, me dio mucho gusto sí poder. Yo leí Caracoles y Escamoles de un francés que se llama Jacques Pierre. Entonces, pues trata de comida y el tema es cómo se conquista México con un fogón francés. ¿Cómo se conquista México con un Fogón francés. fogón francés? Ok. Mira, muy bien. Y aquí está hablando, haciendo un juego, ¿verdad? ¿Cómo se conquista México con un fogón? Y encima francés, pues no que fueran los españoles. A ver, espérate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún tipo de conclusión. Hay una propuesta clarísima, es esa linterna, y a través del fogón y de un francés, pareciera que todo lo va a iluminar. Genial. Gina. Hola, yo elegí La gallina, el cuento de la gallina de Clarice Lispector. La palabra es sumisión y la descripción es la mujer en el patriarcado. Muy bien, la mujer en el patriarcado, punto. Y fíjate, y la gallina es el título. Entonces todo eso empieza, ¿no? A girar en los lectores y por supuesto
en el autor. Si yo sé que esto es de qué se trata, inmediatamente sabré también cuál puede ser el título. Bien, muy bien. Eva. Yo elegí La nieta de Bernhard Schlink. El tema, la palabra es la intolerancia y mi frase es el miedo al otro visto a través del amor y la música. Ok, muy bien. No tenemos, yo dije, al principio pensé que iba a haber una calificación, pero no la hubo, ¿sí? Hubo un concepto. Eva se ganó el sellito de abejita. Hay un Gracias. concepto, ¿verdad? Es decir, no está determinado para algo, no está, digamos, no se prejuzga. Genial, muy bien. Ernesto Navarro. ¿Se puede? 1, 2, 3, Sí, Ernesto probando. perdón. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Perdón, es que no podía desatorar el micrófono. Buenos días. No te preocupes. Bueno, sí, yo seleccioné El perro de Bakersville de la serie Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Como resumen, puse investigación de acontecimientos extraños en casa campirana en Inglaterra del siglo No, XIX. ya te nos fuiste. Mucho. Al empezar ya dijiste resumen. Sí. ¡Cache! Está- No se resumen. No se resumen. No. ¿De qué trata tu historia? No es ni síntesis ni resumen. Ajá. Es, ya dijimos todo lo que sí. Ernesto, Ok. acuérdate también de hacer esa posibilidad de compactarlo y de no dar una opinión en esto, de no decir, si lees mi libro serás feliz. O sea, lo estoy diciendo así de una manera muy tonta, pero de que no haya ese prejuzgamiento que implique que el lector se vaya para allá, ¿ok? Bueno, a ver, tenemos unos 2 más y seguimos porque nos quedan 5 minutos. Yo les prometí que en 1 hora de su tiempo les iba a dar este café literario y no me quiero pasar. María, por favor. Yo estoy leyendo un libro que se llama Un camino para la paz. Son experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social. Muy bien, muy bien. Experiencias y desafíos en el camino de la reconstrucción social. ¿Sí? ¿No me comí ninguna? Lo que pasa es que el título es Un camino para la paz. Y entonces Ya. Imagínate la autora. Es que yo pensé que el título era Un camino para la paz, pero bueno, puede ser un camino o un sendero, aunque también podría ser. No. Ajá. Acuérdense, la taza que lo contiene, ahí está todo adentro, y la linterna que lo alumbra tiene la etiqueta de aquella palabra que yo elegí. Así. Es muy sutil el trabajo que estamos haciendo hoy, no fácil, pero muy importante. Tanto si somos autores como si somos lectores. Ajá. Ya después nos sentamos a platicar del libro y ya le echamos la charla que quieran. Bueno, Aline y Jenny. Bueno, yo escogí el libro que se llama El Árabe de E.M. Hall y la idea es una mujer fuerte que se enamora de su captor. Fuerte, ¿verdad? Lo quitamos. Ok. Una mujer que se enamora Ok. de su captor. Una mujer que se enamora de su captor. Ok. Tan. Ajá. La fortaleza de la mujer nos la va a dar la historia, la trama. ¿Y quién va a decidir si es fuerte o no? ¿Quién la lee? El lector, ¿verdad? Muy bien. Jenny. Yo escogí algo sencillo, se llama Romper el Círculo, y es acabar con los patrones y creencias familiares. Bien. O patrones y creencias familiares. O trabajo de los, ¿verdad? O, ¿no?
Ajá, tarara, tarara. Y no dices, si trabajan los patrones y las herencias familiares, podrás tener una pareja madura y feliz, ¿no? ¿Me explico cuál es la diferencia? Jenny lo ha hecho de esa forma en que no hay ningún tipo de elemento que nos haga juzgar. Bueno, pues vamos entonces a finalizar el cafecito literario de hoy con esta última diapositiva. Pues ahora sí, conoce tu tema. A estas alturas ya sabes por qué y para qué necesitas saber el tema de tu historia. Y también sabes que escribir no es esa actividad misteriosa o mágica, etérea o rara. ¿Sí? Les voy a pedir que se vayan con este ejercicio y lo redacten este sábado, este domingo. Escribe en una palabra y después en una frase de máximo 8 palabras cuál es el tema de tu historia. Yo les pedí que ya lo empezaran a escribir al principio de esta sesión y ahora lo van a retomar una vez teniendo toda la información que les acabo de dar. Entonces, si lo retoman y lo escriben, ¿le cambiarían algo? Son capaces ya de ver, por supuesto, si es tendencioso, si se juzga, si hay una calificación, etcétera, etcétera. Así es que en esta segunda ocasión lo van a hacer muchísimo mejor. Y por supuesto, si quieren volver a ver esta clase antes, pues maravilloso. Quédate con esto. Un buen relato es literal, en el mismo sentido en que lo es el dibujo de un niño. Cuando un niño dibuja, no pretende distorsionar la realidad, sino reflejar exactamente lo que ve. Y como su mirada es directa, ve las líneas que crean el movimiento. Ve espacio las líneas que crean el movimiento. Ahorita les pongo el espacio. Es como un niño. Cuando nos empezamos a llenar de información y cuando creemos que mientras más rebuscada sea, más interesante será. Convirtámonos en eso. Leamos y saquemos nuestras propias conclusiones y cuando seamos los autores, mostremos lo que es. Ya el lector va a hacer su parte y podrá concluirlo. Bueno, pues hasta aquí queda la clase de hoy. Espero les haya gustado. Ay, qué bueno que se fue como agua, para mí también, pero es una promesa, dura 1 hora y yo les agradezco que estén aquí porque lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Pueden volver a verla, se las voy a subir en un ratito más y así hagan por favor ese ejercicio ya con toda la estructura que acabamos de montar. Yo estoy segura de que tanto como autoras y autores que somos, pero como lectores y lectoras, ser capaces de ver cuál es esa luz de la linterna que alumbra toda la obra, nos va a crear aquí en la conciencia una imagen de lo que estamos leyendo aún muchísimo tiempo más allá del tiempo en el que lo hemos leído. Les mando un beso, espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Gracias, Esperanza, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana, gracias. Igualmente. Elegantísima. Gracias. Esther. ¿A dónde Gracias, fuiste? Peter. Gracias. Bye. Ay, te ves muy bien así, ¿eh? Bye. Ay, me faltaba Sí. tu piropo. Pues no, la verdad que sí. Sí, ya se ¿A acabó. dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Buen fin de semana. Pues nada, me voy a quedar aquí a descansar hoy porque aparte está lloviendo y ahorita es tarde de mantita. No, Les mando besos. está en vivo. Ay. Que disfruten muchísimo su sábado. Bye. Gracias. Esperanza, chao. Bye.